Amén. Bien, como hemos estado viendo una serie de predicaciones de culto general sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 al 13. Dice así, en el nombre del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, ante tu presencia venimos, mi Dios amado, reconociendo que necesitamos de ti, Padre Celestial. Necesitamos de tu guía, de tu palabra. Necesitamos de tu Santo Espíritu en nosotros, el cual que nos alienta y nos anima para seguir adelante. Dios eterno, gracias te damos porque nos permite estar reunidos, Dios amado, y el simple hecho, mi Dios amado, de cual que nosotros podemos estar aquí congregados, mi Dios amado, es un hecho para sentir una evidencia de que tu Espíritu está en nosotros, mi Dios amado. O si no, no habría ningún otro interés, mi Dios amado, de estar aquí reunidos. Padre Celestial, creemos y sabemos que no es el lugar, sino es tu presencia en medio de nosotros. No es la condición del lugar, Padre Celestial, es tu presencia que hace posible, mi Dios amado, las condiciones, mi Dios eterno. Gracias te damos, mi Dios amado, porque tú estás en medio de nosotros y ahora háblanos a través de tu palabra para ser cada día conforme a tu imagen y a tu semejanza en nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, como hemos estado viendo de un tiempo a la fecha, ya estamos entrando aquí a un punto bien importante para todas las iglesias pentecostales. El movimiento pentecostal se viene gracias a este hecho. Este es el fundamento, la piedra de fundamento del movimiento pentecostal. Hechos capítulo 2. Hemos visto una introducción que hemos visto a través del escritor Lucas, que nos hace una introducción previamente para darnos un contexto de dónde estaba inmerso la iglesia primitiva, de dónde nació, qué es lo que estaban haciendo, cuál era el entorno y cuál era la actividad que estaba haciendo la iglesia primitiva antes de este hecho crucial, ¿ya? Lucas, obviamente, como un buen escritor, como un buen relator, hay algo que quiere transmitir, hay algo puntual, ¿ya? No solamente transmitir historia por transmitir información, sino que él empieza a dar un contexto al hecho puntual que viene, que desarrolla o que le da el impulso a todo lo que viene en el libro de Hechos. Pero no podía empezar como un escritor humano, no podía empezar a secas como Dios. Dios en Génesis dice: en el principio creó los cielos y la tierra. No nos da contexto, pero nosotros, como somos humanos, no somos Dios, tenemos que dar un contexto
para lo que vamos a presentar más adelante. Entonces, Lucas nos presenta primeramente dónde estaban reunidos, cuál era el fin, lo que sucedió previo al Pentecostés, lo que sucedió antes, qué es lo que estaban haciendo antes del Pentecostés. Entonces, en una mera introducción, vimos que ellos estaban reunidos, hicieron algunas preguntas, Jesús les dio una comisión a ellos de hacer discípulos y también de ser testigos. Vieron lo que estaban reunidos, vieron cómo Jesús fue llevado al cielo y fue llevado a donde está ahora la diestra de Dios Padre. En eso se le aparecen dos ángeles, dos hombres con vestiduras blancas, y les llama la atención nuevamente por qué estáis mirando hacia el cielo. Luego ellos se devuelven donde estaban reunidos junto con los otros 120, y ahí estaban perseverando juntos en oración y en ruego. Dentro de ese acontecimiento, vimos la semana pasada que eligen al sucesor de Judas, que dejó el apostolado, el oficio apostólico, por transgresión. Entonces Pedro ve la necesidad de que tenían que buscar un sucesor de Judas para que completarse el número 12 de los apóstoles. Vimos también que algunos decían, no, el sucesor legítimo por naturaleza era Pablo, pero hemos visto que también como Pablo, como un hombre sincero y honesto, sobre todo las cosas de cuando Dios lo transformó, y eso lo podemos ver a través de sus cartas, él no hubiese aceptado a buena primera ese llamamiento por muchas cosas, que también lo vimos, ¿ya? Pero ahí lo que hay que rescatar es el estado que estaban todos ahí reunidos, los 120, que estaban todos juntos y unánimes. Y un día, cuando llegó el día del Pentecostés, aquí hace alusión no al hecho en sí de Pentecostés como avivamiento, como lo que leemos a continuación, sino a la fiesta judía del Pentecostés, ¿ya? Que el idioma original significa 50 días. ¿Qué quiere decir eso? 50 días de cuando ellos salieron de Egipto, ¿ya? Todos ahí estaban celebrando la semana de Pentecostés. Justo en ese día, justo no sé si al inicio o al término o medio de la celebración del Pentecostés, dice que viene y estaban todos juntos, unidos unánimemente. Lucas lo vuelve a recargar y dice que de repente vino del cielo un estruendo, ¿ya? Aquí no sabemos si Lucas lo hace para tener una connotación, pero aquí nosotros podemos ver la tradición judía que es cambiada. Aquí podemos ver, vamos a ver en este relato, dos hechos importantes que el Espíritu Santo o Dios mismo cambia según la tradición judía. La tradición judía, ¿qué es lo que es? Era en la cultura era hacer la celebración, y esta celebración que llevaba ofrenda y primicia de la agricultura, directamente de la agricultura hacia el templo. Pero en el tiempo cuando fue cautiverio y el templo fue destruido, ahí se tuvo que cambiar porque ya no había sentido de tomar ofrenda de la agricultura y llevarla al templo, si estaba destruido y estaban en cautiverio. Entonces se empezó a modificar en la tradición judía, se empezó a cambiar el sentido. ¿Para qué? Para no perder esta tradición, pero hay que cambiar el trasfondo porque no resulta así, ¿ya? Entonces de ahí empezó a cambiar ¿a qué cosa? Al Pentecostés, cuando cuando Dios le entregó a Moisés la ley. Entonces, en esa actualidad, cuando estaban los apóstoles ahí reunidos, cuando vino el viento recio, la cultura en ese momento era la fiesta, no por lo que salía en Levítico, que esa ordenanza está en Levítico, sino por lo que ellos se había cambiado después de la destrucción del templo, de que conmemorar el hecho de que Dios le entregó las tablas a Moisés. Y aquí, en esta misma semana, a Dios le place inaugurar el ciclo de la iglesia visiblemente en la tierra en el Pentecostés. A lo mejor podemos especular que Dios quería cambiar ya la ley mosaica
y cambiarla por el Espíritu Santo, no por la ley ordenada en estamentos desde afuera del hombre, sino que la ley ya está dentro del hombre. El Espíritu, porque la ley de Dios dada a Moisés era el Espíritu de Dios hacia el hombre, cómo debía comportarse, cómo debía manejarse, cómo él debía relacionarse hacia Dios. ¿Ya? Los 3 primeros mandamientos tienen que ver netamente del individuo con la adoración hacia Dios. Y después los otros mandamientos son de orden social. Entonces, aquí a lo mejor Dios, en su soberanía, quería hacer un borrón y cuenta nueva y sobreponer eso de la ley mosaica, que estaba la ley de Dios, el Espíritu de Dios para el hombre, no solamente afuera, sino que ahora a través del Espíritu Santo ya estaba la ley de Dios, cómo debía caminar, cómo debía pensar, cómo debía dirigirse, pero no de una ley que estaba afuera, sino de una ley o de alguien que estaba dentro de la persona. Entonces, ahí muchos especulan, pero nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es un ente que trabaja dentro de nosotros. Entonces, muy alejado ese espíritu o esa conclusión no está de la palabra de Dios. No, así que podemos decir que en ese día Dios instauró o pasó a un mayor nivel la ley de Dios. Ya no es una ley externa, sino que una ley que trabaja desde adentro hacia el hombre en la persona. Ya no es algo que uno puede obedecer o no, sino que cuando el Espíritu Santo está en la persona, el hombre lo tiene que obedecer sí o sí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí hay algunos malentendidos, sobre todo obviamente de la vereda pentecostal, que dicen que fue un viento. Y algunos dicen la manifestación del soplo, del viento del Espíritu Santo, y empiezan a soplar y la gente se va para atrás. ¿Ya? Aquí dice, vino del cielo un estruendo. ¿Cómo? De un viento recio. No que un viento, sino que vino un estruendo, un ruido. ¿Cómo de un viento recio? No que fuera un viento, sino como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El viento, no, el ruido, el estruendo. Y inmediatamente se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo ha estado siempre en la historia humana. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, incluso en los Evangelios, nosotros podemos leer cuando Zacarías quedó mudo, y después cuando nace el hijo Juan el Bautista, dice que él fue lleno del Espíritu Santo y empezó nuevamente a hablar. Aquella ancianita, que siempre se me olvida el nombre, que estaba esperando ver al Mesías, y cuando María y José van al templo, ella ve a Jesús y se regocijó. Al igual que el otro anciano que estaba esperando, Simeón, si no me parece, estaba esperando ver al Mesías, y él lo vio, le dijo, Señor, ahora puedes llevar a tu siervo en paz. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha obrado, siempre ha estado, siempre ha llenado a personas para ciertas cosas puntuales. Dice que en el vientre llenó a Juan el Bautista con su presencia, con el Espíritu Santo. Desde Hechos hacia atrás podemos ver que el Espíritu Santo actúa, pero en personas puntuales. Desde aquí, desde este punto en adelante, el Espíritu Santo es derramado en todo cristiano. En todo cristiano. Y usted dice, pero ¿va a ser más común? Sí, es más común. ¿Van a haber trabajos puntuales? Sí. En la antigüedad nosotros podemos ver que eran hombres que eran para un oficio puntual, ¿cierto? Y eran llenos del Espíritu Santo. Acá, aunque sea común, también el mandato para todos los cristianos es un mandato o una ordenanza puntual. ¿En qué sentido? Ahí nosotros debemos volvernos al capítulo 1, al versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista en el vientre para un fin especial, que después nosotros lo podemos ver en los relatos del Evangelio.
allanar el camino a aquel que ha de venir después de mí, es una voz que clama en el desierto. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo llenaba llenó a Sansón, a Gedeón, llenó a profetas, llenó a otros sacerdotes, llenó a unos reyes con su presencia para trabajos puntuales. Y aquí cada creyente, aunque sea genérico, que todos los creyentes, porque los que estaban en el aposento alto, todos ellos, hombres y mujeres, discípulos y apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aún así, aunque sea más genérico, aunque sea por mayor en la llenura del Espíritu Santo, ahora el trabajo es puntual en cada creyente. ¿Cuál es el trabajo puntual? De que cada creyente tiene que ser testigo. Y para esa obra, para esa misión, tenían y deben ser llenos del Espíritu Santo, deben ser llenos de la presencia del Señor. Amén. Y para eso nosotros debemos rogar, mis hermanos, debemos pedir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí muchas veces, y aquí hay una disputa, por un lado lo entiendo, por el otro lado no. Cuando a través de la historia, cuando hay exceso de algo, sale la contraparte que es más ruda o más rígida. Por ejemplo, cuando salieron los de la alta crítica, que empezó a desmenuzar y a poner y sacar lo espiritual o lo místico dentro de la Biblia, diciendo no, que realmente los milagros no fueron milagros reales, sino que fueron acontecimientos, se debe tomar de una parte como de una metáfora, simplemente, o de un cuento, para nosotros sacar la moraleja. La resurrección de Jesús, según la alta crítica, no fue literal que resucitó, sino que ahí hay un mensaje, una moraleja, trasfondo espiritual para nosotros, pero que literalmente haya resucitado, no es así. Para la contraparte salió la neo-ortodoxia, ya de ahí de la mano de Calvar a combatir este punto. Cuando surgió el movimiento pentecostal, y todo el abuso que han habido para la fecha, sobre todo el don de lengua, hay otra parte rígida que se llama cesacionismo, que quiere decir que todos los dones sobrenaturales de don de lengua, profecías, sanidades y milagros cesaron. ¿Ya? ¿En pos de qué? En pos de que, viendo la manipulación y la exageración y la mala utilización de estos dones, bueno, que no lo... ciertos grupos, sobre todo el neopentecostalismo, no es que haga un mal uso de los dones, simplemente no los tienen. Hay otro tema, ¿ya? Que yo diga que tenga un don no quiere decir que lo tenga. Entonces no es que hayan hecho un mal uso, simplemente no tienen los dones y no hacen algo a través del don, ¿ya? A ver estos abusos de la teología de la prosperidad, del neopentecostalismo, de la palabra profética, de estos nuevos apóstoles, estos nuevos profetas que han salido en la actualidad, a ver el abuso y cautivaban a los incrédulos, salió el movimiento cesacionista, que todos los dones cesaron. Y muchas veces nosotros en nuestra humanidad queremos restringir el uso o el accionar del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el viento viene de donde quiere y va a donde quiere. Así es el Espíritu Santo. Sabemos que está el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo es el actuar de él. Nosotros podemos tener algunas nociones, podemos tener algunas directrices, pero de ahí a ser tajante, decir, no, es que no hay dones de lengua, ¿por qué? Porque todo debe hacerse con orden y con esencia. Entonces ahí matamos de raíz todas las cosas. En esa pos de hacer todo ordenado para el Señor, porque también está en base de un afán de agradar al Señor, de hacer algo correcto a la presencia de Dios, también está en ese afán nuestros hermanos cesacionistas de hacer todo en orden con esencia para presentarle a Dios un culto racional. Muchas veces nos perdemos o se pierde en ello el poder ver a Dios actuar de otra manera, sí, a través del hombre, de una persona que habla en lengua. O vamos al otro extremo,
Cuando nosotros creemos o le damos la ordenanza al Espíritu Santo que Él debe actuar hablando en lengua y solo en lengua y manifestándose, y aquel hermano que diga que tiene el Espíritu Santo tiene que hacer cualquier cosa, hablar en lengua, interpretar lengua, profecía, danza, sanidades, y si no lo hace, no tiene el Espíritu Santo. Nos vamos al otro extremo. Entonces, los dos lados los limitamos en qué? En presentarle a Dios o ser juez, es decir, ese hermano no tiene el Espíritu Santo porque no habla en lengua. Automáticamente nos ponemos como los fariseos. Los fariseos que tanto odian a algunos hermanos. Y del otro extremo, no, que todo debe hacerse en orden y con decencia. Yo estoy estudiando y hay un profesor de introducción al Antiguo Testamento que se ve bien serio, bien, él dice que es reformado, pero en una conversación él me dejó a mí como no marcando Cuba, pero me sorprendió. Él dice que tiene el don de interpretar lengua. Dice, yo no lo entiendo, no sé cómo funciona, pero a mí me ha pasado no una, no dos, ni tres, ni cuatro veces. Que de repente estoy en un culto que me invitan, un hermano se pone a hablar en lengua y yo entiendo, me dice Isaac, yo entiendo, como tú y yo estamos hablando ahora, así yo lo entiendo a él. Y no me queda otra, porque yo amo la palabra de Dios y la palabra de Dios me enseña, si alguien habla en lengua y otra persona tiene la capacidad de interpretarla, tiene que hablar. Ahí yo me tengo que echar al bolsillo todo mi conocimiento teológico reformado que tanto amo y tengo que hacerle caso a la palabra de Dios. Y yo me he tenido que levantar a dar y entregar el mensaje interpretando la lengua del hermano. No, te digo, no me ha pasado una, ni dos, ni tres, ni cuatro, me ha pasado muchas veces. Donde yo sí puedo interpretar y he tenido que entregar el mensaje. A pesar de la postura teológica, a pesar del conocimiento que tengamos, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos mueve a nosotros y nos impulsa sabiendo que es el Espíritu Santo y acorde a la Escritura, todo nuestro conocimiento teológico lo tenemos que echar al bolsillo. Es preferible hacerle caso a Dios y quedar como ignorante para nuestros hermanos reformados que quedar de culto para mis hermanos reformados, pero desobediente a Dios. Es preferible eso, mis hermanos. Hay explicaciones, hay debate, hay controversia y en este lado de la tierra, del cielo vamos a tener mucha controversia, nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero hay una cosa clara. Si mi hermano reformado, cesacionista, conoce la presencia de Dios y mi hermano pentecostal, que es continuista, conoce la presencia de Dios y Dios a través de su presencia le da una orden, estos dos tienen que hacer caso. Aunque vaya en contra de sus principios teológicos, porque los principios teológicos o nuestra creencia o nuestro credo no pueden ir sobre la Escritura y sobre Dios. Y como dijo este pastor, y yo lo concuerdo concretamente, la Biblia enseña que aquel que hable en lengua y ya hay interpretador de lengua, tiene que darlo. Y frente a eso yo no puedo hacer nada. Cosa extraña, cosa distinta sería si yo creo que lo que está diciendo es tal cosa. Pero no es así, me decía el profesor. No es así. Yo cada palabra, cada entonación o énfasis en la palabra, yo lo escuchaba como lo estoy hablando contigo. Cada pronombre, ahí se explayó un poco más, pero cada frase que él decía, el hombre decía que estaba unos 20 metros más allá de mis asientos, yo lo escuchaba clarito, clarito. Y como la palabra de Dios me ordena y el Espíritu Santo me amonestaba, yo tuve que pararme e interpretar la lengua que el hermano o la hermana estaba dando en ese momento. Entonces, mis hermanos, y aquí, leyendo el pasaje, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es hermosa la comparación que hace Lucas cuando dice, y se le aparecieron lenguas repartidas, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es la misma palabra griega, la base griega que ocupa para lengua, para idiomas.
¿ya? Aquí es distinta esta palabra don de lenguas al que ocupa Pablo en Corintios, que es glosolalia. Acá es lengua de idiomas, ¿ya? Pero aún así, es un don que da Dios a través de su Espíritu Santo. Y hermano, aquí nosotros debemos hacer una distinción y poner en regla. Es según el Espíritu Santo le daba que hablase. No como yo quiera hablar las lenguas, ni tampoco como algunos hermanos del lado pentecostal, aquí le voy a dar duro para los dos lados, a mi hermano pentecostal continuista, no es como que, no, mira, hace este ejercicio, repite tal palabra, alaba, tanto rato, y ahí va a soltar la lengua. No, mis hermanos. Los 120 no estaban internos, unánimes, juntos, practicando lenguas extrañas. Ninguno de ellos decía, mira, Pedro le dijo a Matías, mira Matías, para iniciarte en el oficio del apostolado, tienes que repetir varias veces esta palabra como mantra y ahí se te va a soltar la lengua. Y ahí se te va... No estaban eso. Estaban orando, estaban en comunión rogando al Señor que enviara la promesa que Él había prometido. Y el Espíritu Santo les daba o le decía qué lengua tenían que hablar. Ellos no tenían que ensayar, no tenían que preparar, no tenían que soltar su lengua, nada. El Espíritu Santo los tomaba y les daba que hablase. Ahora, del otro lado, cesacionistas. Algunos dicen, sobre referente al don de sanidad, aquel que dice que tiene el don de sanidad, le digo que venga al hospital y que sane. A ver si tiene el don de sanidad. Ahí haciendo como un jaque mate. No, mis hermanos, si los dones no son como una fuerza interna que tiene el hombre a su disposición, como aquel que tiene una pistola o una espada que la puede desenvainar cuando él quiera. No, los dones del Señor son según el Espíritu Santo lo administra y cuando el Espíritu Santo quiere. Si el hombre tiene el don de sanidad, si Dios lo ocupa para sanidad a otro, no puede venir a alguien cualquiera como diciéndole jaque mate, decir, mira, ven al hospital a ver si tiene don de lengua. No, porque es el Espíritu Santo que ocupa a ese pobre mortal para ocuparlo para sanidad de otro. No está a disposición de mía, no está a disposición de aquel. Aquello que hablaban en lengua no era que ellos querían hablar en lengua o tal lengua, sino que el Espíritu Santo le ordenaba. Entonces, no está a mi disposición cuál yo lengua hablar y ni tampoco está en mi voluntad cuándo ocuparlo o no ocuparlo. Como quieren sonar los cesacionistas, decir, si tú eres don de lengua, entonces habla. No, mis hermanos, es el Espíritu Santo que pone en nosotros los dones, pero Él también los acciona para cuando nosotros ejercer esos dones. Aquí Lucas hace un paréntesis en el versículo 5. Dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué hace este paréntesis? Para poder explicar lo que viene a continuación. Versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. Aquí podemos decir que hay un salto temporal en el tiempo. ¿Por qué razón? Versículo 3. A ver. No, versículo 4, perdón. Versículo... no. Vamos más atrás, versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, ¿cierto? Donde estaban sentados. Aquí también un punto que pasé por alto, muy importante. Ellos estaban rogando por la promesa, pero no estaban desesperados. No estaban urgidos, por así decirlo, un término coloquial para los hermanos que escuchen por las redes sociales. No estaban urgidos, estaban sentados. Eso podemos nosotros interpretar que trae un lenguaje de calma, pero también de seguridad. Un lenguaje de acción, pero también de confianza, de esperar en Dios. Muchas veces nosotros trabajamos y nos esperamos, ¿en qué sentido? Por ejemplo, hace 2 semanas fue o la semana pasada, la campaña, hace 2 semanas, no, la semana pasada, el 14. La semana pasada fue la campaña evangelística. Y nuestra ansiedad nos come de que ahora las 5 familias deberían estar acá.
Ellos estaban esperando la promesa de Dios, estaban sentados, confiando en Dios de que Él iba a dar esa promesa, pero estaban juntos, unánimes, orando y rogando. Hay una acción, pero también hay una confianza, ¿ya? Entonces, ahora volviendo, ellos estaban en la casa, ¿cierto? Cuando vino este viento recio, o vino este sonido, este estruendo como viento. Se le aparecieron las lenguas, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y luego el versículo 6 dice, y hecho el estruendo, se juntó la multitud. Aquí lo más probable es que nos esté hablando sobre la parte extensa o más grande del patio o la plaza que está fuera de la casa, donde ahora ya no nos cambiamos el escenario, ya no estaban adentro, sino que ahora están afuera. Un salto temporal en el tiempo, ¿ya? Y aquí ahora el enfoque ya no es para los que estaban dentro de la casa, o sea, aquí Lucas nos lleva a un enfoque en los que estaban afuera de la casa, los que escucharon este estruendo también. ¿Qué nos habla? Dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? Aquí hay una postura que también puede tener sentido, de que aquí el verdadero milagro no simplemente es el que hablar en otras lenguas. Aquí hay otro milagro paralelo que eran las otras personas que les oían hablar en sus lenguas. Entonces, no hay un milagro, hay una postura, no es un milagro audible, o sea, de fonética, sino que es un milagro auditivo, de que la otra persona les oía. Sí y no. ¿Por qué razón? Porque el versículo 4 nos dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, ¿puede ser de las dos cosas? Sí. Dios puede tomar también ese sentido, ese milagro de cambiar el oído a la persona y de escuchar. Pero aquí directamente y explícitamente el milagro es de hablar en lengua, en otros idiomas. Aquí, en este pasaje puntual, el don de lengua es hablar en otro idioma, ¿ya? Conocido, o sea, conocido en el globo, no que yo lo conozca, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay un idioma que yo no tengo entendido que se habla, no sé, en medio del Congo, que hay una tribu que habla un idioma particular y ellos lo hablan, pero yo no lo conozco. Entonces, pero ese idioma para ellos es conocido y para las otras tribus cercanas también es conocido y para los investigadores de idioma también es conocido ese idioma, pero para mí no. ¿Ya? Aquí, para hacer esa distinción, ellos hablaban idiomas conocidos en el globo terráqueo, pero que ellos no conocían. Entonces aquí es el don de lengua, es eso, hablar otro idiomas. ¿No son estos galileos todos estos que hablan? Esta expresión, hay dos posturas. Yo me inclino más por la segunda. La primera es que era un distintivo decir galileos a aquellos que eran seguidores de Jesús como cristianos. ¿Ya? En vez de decirle cristianos, le decían galileos, ¿ya? En ese sentido, no creo que sea tan posible ese pensamiento, esa conclusión. Lo que se me hace un poco más comprensible es el otro término que se le ocupaba para galileos, que era un término peyorativo, como personas del vulgo, ignorantes, gente, una expresión bien fuerte, pero gente estúpida. O sea, ignorante que no tiene conocimiento. Ese era el término galileo. ¿Por qué razón? ¿No son gentiles todo esto que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Como una gente ignorante, una gente de vulgo que no tiene educación, con suerte para hablar bien su propio idioma, va a hablar otro idioma que nunca ha estudiado. Entonces, esa hipótesis o esa conclusión me suena un poco más acorde al relato. Es decir, que estaban tan sorprendidos de decir, pero ¿cómo esta gente tan ignorante? Si míralo, es Pedro el pescador.
el que anda hediondo a pescado, el que vende la pescada a 3 lucas. Bueno, antiguamente vendían la pescada a 3 lucas, ahora ya está carísimo. Pero mira el que vende ahí en la feria el pescado, mira, el otro, mira, que hace ahí gente ignorante, pero está hablando en nuestro idioma. En nuestro idioma natal. Era tal el asombro, tal atónito el milagro que estaban haciendo, que incluso los que no estaban viendo o sintiendo el milagro en sí, que eran los 120, que ellos estaban... si yo tuviera una máquina del tiempo, o tuviera la capacidad de retroceder el tiempo, iría a ese hecho. De ver, de sentir lo que ellos estaban sintiendo. Nosotros hemos vivido situaciones que el Señor nos ha permitido de vivir en reuniones bonitas en su presencia. Pero yo creo que desde el tiempo a la fecha, las manifestaciones de Dios que han sido diversas a través de la historia de la humanidad, ninguna de ellas, aunque sea juntándola, se compara a ese evento. Yo, sinceramente, para mí sería genial poder ver ese tema. Ver, de sentir a estos hombres lo que estaban viviendo en milagro, la euforia, el fuego, la adrenalina que corría por su ser, la emoción de salir, porque decían, les oímos hablar, estaban todos hablando, no había ninguno callado, estaban todos hablando, y que lo que hablaban, la maravilla de Dios. Cuando se refiere a la maravilla de Dios, no solamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús, sino también de la maravilla de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando hablaban sobre el Mar Rojo, sobre el maná, sobre cómo Dios le respondió a Elías cuando mandó fuego del cielo, y le hablaba de la maravilla de Dios, y todos estaban hablando, mis hermanos. Y ahí se pudo cumplir en parte lo que Jesús le había dicho en el versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Un testigo que no habla no sirve para nada. Un testigo tiene que hablar. Y cuando recibieron el poder del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, todos hablaron y todos los que estaban cerca les oía hablar en su distinto idioma. Qué hermoso, hermano. Poder vivir o transportarme en mi imaginación torpe a ese momento es maravilloso. De ver, no simplemente sería mucha jactancia decirle al Señor, permíteme ser parte de los 120, pero estar afuera y poder ver esa manifestación sería maravilloso, mis hermanos. Y aquí, mis hermanos, podemos ver un hecho también donde, como en el día del Pentecostés, iniciando capítulo 2, versículo 1 de Hechos, Dios cambió esa fiesta, sobre todo para los 120, ya no era ese día, esa semana, en esa fecha ya no se recuerda cuando Dios le entregó los mandamientos a Moisés, y por eso celebramos el Pentecostés, sino que esa fecha fue cambiada celebrando la irrupción del Espíritu Santo en la iglesia, morando en cada creyente. Y aquí también en este hecho podemos ver que en la antigüedad, cuando el hombre lleno de orgullo, lleno de avaricia en su corazón, quiso buscarse un nombre, construyeron ladrillos para edificar una torre llamada Babel. Y Dios los castigó en la confusión de idiomas. Pero aquí, en esa confusión y multiplicidad de idiomas, Dios los unió con el mensaje universal del Evangelio. Maravilloso. Lo que era solamente para la nación de Israel, hoy día, a través de este hecho, ya no era solamente para la nación de Israel, sino que era para toda lengua, todo idioma, toda nación. Aquella nación que fue esparcida en la torre de Babel, hoy día es unificada a través del Espíritu Santo para llevarlo a aquel que murió por toda la humanidad, para presentarse como un cuerpo solo ante Dios Padre. Entonces, aquí no tenemos excusa, mis hermanos.
Aquí no hay excusa de decir no, que tal nación ya no merece ser salvada. Es que como la nación de Hamas o los terroristas de Hamas están atacando a Israel, no necesitan la salvación. No, ellos también necesitan salvación. Ellos también necesitan escuchar el mensaje de salvación. Ellos también necesitan de entender en su idioma, en su lenguaje, la maravilla de Dios que estos hombres estaban hablando, y así nosotros podemos hablarle a Él, a ellos. Entonces, Dios cambió para los 120 y para nosotros, bueno, sobre todo para los 120, que entendían que lo que era la fiesta, la semana del Pentecostés, cambió su significado y su importancia. Aquí también vino a cambiar el juicio de esparcir a las naciones, y que solamente en una tenía que llevar la palabra de Dios, y aquí la abrió a todas las naciones. Amén. Como en el año 1500 y tanto, el joven, el sacerdote Martín Lutero tradujo la Biblia a un lenguaje vernácula, que quiere decir vernácula, del lenguaje de su pueblo natal o su nación natal. Si usted nació en Alemania y habla alemán, al alemán, al francés, al griego, al inglés, eso es el lenguaje vernácula, que no es considerado el lenguaje santo para la Iglesia romana, que era el latín, ¿ya? La Iglesia católica en aquella época tenía el monopolio. Solamente la Iglesia, los curas, los sacerdotes podían leer en latín la Biblia, y solamente ellos tenían la autorización y la capacidad dada por Dios, según ellos, dada por Dios para interpretarla, ¿ya? ¿Y qué hizo Martín Lutero y junto a otros reformadores? Hicieron que ese monopolio de la lectura y la interpretación se eliminara. Y ahí abarcara para todo, y hasta el día de hoy nosotros tenemos la Biblia en nuestro lenguaje español. En un símil pasó lo mismo. El mensaje, la salvación, viene a través de la salvación del Señor, pero viene a través de los judíos, de la nación judía. Pero ahora el mensaje de salvación a través de este hecho se abrió. Ya no es exclusivamente, y aquí ya pueden ver, y más adelante vamos a ir viendo, que se abre la veta. ¿Para qué? Para que los discípulos que eran israelitas, que eran judíos, pudieran entender que esta salvación no es solamente para los judíos, sino para todo aquello que lo necesitan. Por eso Lucas se da el trabajo de anotar todos estos idiomas, que para nosotros hasta pronunciarlo es complicado, ni tenemos idea a dónde diablos están ubicados estos idiomas, a dónde se hablan, si es que se hablan en la actualidad. Pero a Lucas se dio el trabajo de anotar todo esto. ¿Para qué? Para que veamos que en el mensaje del Evangelio, lo que antes fue esparcido, ahora es unificado el mensaje del Evangelio. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta locura? Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Hermanos, el mensaje de salvación va a traer tres consecuencias para aquellos que lo escuchen. Van a ver uno que se van a emocionar y van a oír el mensaje y van a creer al mensaje. Van a ver otro grupo que va a oír, se va a emocionar el mensaje, pero no va a hacer nada. Y van a ver otro que, escuchando el mismo mensaje, se van a burlar. Bien. Estaban reunidos, estaban viendo, estaban sintiendo también lo que había sucedido. Sintieron el estruendo y se acercaron, pero aún así se burlaban. Ahora, ¿a quién hace mención aquí Lucas? No tenemos idea. Sean judíos o sean gentiles, no tenemos idea. Pero aquí, mis hermanos, en nuestra misión de ser testigos de la palabra de Dios, como hemos podido ver, aunque seamos llenos del Espíritu Santo, van a haber algunos que nos van a entender. Van a haber algunos que nos van a creer. Y aún así no nos desanimemos. Decían burlándose: estaban llenos de mostos, están llenos de mostos estos.
bueno, ahora sonó como pregunta, pero no es pregunta, es como burla. Que es, estos están llenos de muertos. Lenguaje chileno, estos están curados, no le hagáis caso, estos están borrachos. Por la fiesta del Pentecostés, entonces le fue la mano a la Santa Cena y empezaron a tomar más vino de lo que debían y se embriagaron. Están llenos de mosto, mis hermanos. Ahora aquí, entre paréntesis, ¿cómo será el estado o cómo haya sido la efusividad de esos 120? Que estos hombres, incrédulos, pero hombres, lo compararon como a alguien borracho, como a alguien ebrio. Entonces yo me pregunto cuál pudo haber sido la situación que estaban viendo. Y yo me hago un paréntesis o un paralelo cuando ocurrió el avivamiento de Pentecostés en 1909 en Valparaíso y en los meses que le presidieron, habían avivamiento en las reuniones, hay unos libros un escrito de Willie Hoover que relata sobre esa situación, sobre los avivamientos en las reuniones de aquella época. Willie Hoover relata que algunas veces llegaba un hermano, se tiraba al suelo de guata y empezaba como a convulsionar. Y ahí permaneció por 2 o 3 horas hasta que volvió en sí y nada más. Otros salían corriendo, otros gritaban, otros silbaban. Y de ahí, a ver estas manifestaciones que estaban ocurriendo y poder reportarlo, fue un periodista del Mercurio de Valparaíso a ver una reunión de esta para poder hacer un reportaje. Y lo que vio, para él no tenía lógica. Para él no tenía lógica. Y acuñó en el diario la frase que muchas veces se ocupa, hoy menos que antes, la frase samba canuta. En esa época a los cristianos ya se les decía canutos, por Juan Canut de Bon. Entonces, este periodista fue a ver a los canutos en su avivamiento en Valparaíso, entonces lo que pudo ver era una samba, pero canuta, samba canuta. Este hace samba canuta. Entonces de ahí viene, y él palmó en su reportaje, es como una samba, pero canuta, samba canuta. Entonces, viendo este hecho en Pentecostés, de Hechos 2, que unos digan, unos hombres burlándose, digan, no, si estos están curados, haciendo referencia a hombres ebrios, ¿cómo sería la situación, la euforia de estos 120? ¿Qué estaban haciendo? Estaban danzando, probablemente, aunque no mucho, porque dice que todos estaban hablando de la maravilla de Dios, pero si estaban hablando de la maravilla de Dios, ¿cómo sería su euforia? ¿Cómo sería su pasión, su reacción? Que hay que decirle que hasta el punto que algunos dijeron que estaban llenos de mosto. Y si lo relato o si veo lo que pasaba en Pentecostés, en el avivamiento acá en Valparaíso, el avivamiento en Calle Azusa en Estados Unidos, el avivamiento en Pandita Ramabay en África, y era casi similares de gente que no la gente de afuera les daba una expresión para poder humanamente poder entender lo que estaba sucediendo. Mis hermanos, el Espíritu Santo, y vuelvo al inicio, nosotros tratamos de moldear el Espíritu Santo, pero no podemos. Usted no puede moldear el viento, usted no puede atajarlo, usted no puede decirle, no, tú tienes viento, tú tienes que correr solamente de oriente a poniente en la mañana y en la tarde de poniente a oriente. No podemos. Es ilógico y estúpido y absurdo que un ser humano se empeñe en esa tarea de estructurar el viento en orden. Hacer nosotros con el Espíritu Santo, de decirle, tú tienes que actuar de tal forma, y cuando tú tomes posesión de un hombre, de un cristiano, tienes que hacerlo actuar de esta y tal forma. Es ilógico, es absurdo. Yo no, como dice Jeremías, el barro le puede dar una orden al alfarero y decirle, quebrántame, pero quiero que me hagas un jarro. ¿El barro le puede dar una orden al alfarero? No. ¿El hombre cristiano le puede decir al Espíritu Santo de cómo él debe proceder? No. Que él procede. Que es un Dios de orden, claramente es un Dios de orden, pero eso no quita lo otro, de cómo Dios o el Espíritu Santo puede actuar, puede funcionar. ¿Está el don de lengua vigente? Sí, está el don de lengua. ¿Está el don de interpretación de lengua vigente hoy? Sí, está vigente. ¿Está vigente el don de sanidad? Sí, está vigente.
el abuso y el desorden que algunos lo emplean no quiere decir o anule el hecho de que está en vigencia. Simplemente hay que ordenarlo, hay que estructurar, no estructurarlo, pero hay que ver la capacidad de ordenar en cierto sentido el uso del don de lengua en la sanidad. ¿Para qué? Para resguardar el abuso. Es una tarea no del hermano reformado, no del hermano cesacionista, sino que de los hermanos continuistas y pentecostales. Porque nuestra bandera, por lo menos desde esta iglesia y nuestra postura, es que Dios sigue sanando, amén. Dios sigue obrando, Dios sigue cambiando vida y los dones, todos los dones están vigentes en la actualidad. Amén. Amén. Nuestro deber, mis hermanos, ya no es esperar un Pentecostés. El Pentecostés ya está en medio de nosotros. Amén. Ya fue dado. El Espíritu Santo ya está en cada cristiano para poder cumplir la labor y poder cumplir la misión que Jesús le estableció de ser testigo. Ya está en nosotros, ya tenemos el lenguaje, ya tenemos la disposición, el trabajo puntual asignado. Nuestro deber es buscar la llenura del Espíritu Santo. Sea que Dios nos ocupe para hablar en lengua o para interpretarla, para sanidades o para ministrar, en el don de servidumbre, de administración, el don de hospedaje, de consejería, el don de palabra de ciencia o el don de discernimiento. Pero hermano, aunque hayamos tenido mala experiencia, y esto lo hablaba con un hermano amigo, aunque hayamos tenido mala experiencia, aunque hayamos visto usos y abusos de estos dones, nosotros no podemos dejar de pedir por estos dones. Sí. Un amigo me preguntó, ¿tú pedirías por el don de lengua? Yo le dije que no. Me dijo, ¿pero por qué? Porque hubo un tiempo que sí le pedía a Dios en oración que me diera el don de lengua. Como unos 3 años más o menos en oración. Tampoco voy a decir que fue algo constante, efusivo, pero por lo menos, si yo, para hacer un ejemplo, si yo hacía 10 oraciones, de las 10, 8 lo oraba y le pedía por el don de lengua que me lo diese. Él no me respondió en 2 años. Entonces, por ende, no es para mí. Y ahí dejé de pedir en oración. Pero si no lo hubiese pedido en esa época, al ver los abusos, el uso y el abuso de este don, eso no me impide a mí para pedirlo. Nosotros debemos pedirlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios responda que no. Pero debemos pedir, mis hermanos, los dones. Así como este profesor de la universidad de teología me decía que él tenía el don de interpretar lengua, nosotros debemos pedirle a Dios qué don tenemos. Yo tengo claro cuál es mi don, por lo menos creo que tengo claro cuál es mi don, pero nuestro deber no es solamente conformarnos con uno, mis hermanos, ¿ya? Porque no, en la Biblia nos vemos una limitanza. Cada creyente tiene dones, que es distinto a los frutos. Aquí estamos hablando de los dones. Cada creyente tiene dones y debemos pedirle a Dios. Y los dones por creyentes no se limitan a 1, a 2 o a 3. Según el Espíritu Santo le dé a cada uno. Pero el tema es que no sabemos cuántos son lo que el Espíritu Santo tiene dispuesto para nosotros. Sí. Somos nosotros que nos hemos pedido. Amén. Quiera Dios, el Señor, que en su santa presencia y a través de su Santo Espíritu en nosotros, nos ayude cada día en pos de ¿qué? De buscarle a Dios y que nos ayude a cumplir el deber de ¿qué? De ser testigos. Aquí estos 120 fueron testigos de Dios a través del don de lengua. Nosotros podemos ser testigos de Dios, testificar a Dios por un don de sanidad, por una consejería, por palabra de ciencia. No lo sabemos, pero debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser buenos testigos y a ser testigos según la capacidad de que Él quiere para nosotros. Amén. Amén. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial,
ante tu presencia estamos, mi Dios amado, primeramente agradeciéndote por tu amor y tu bondad para con nosotros. Dios eterno, te rogamos y estamos delante de ti, mi Dios amado, rogándote, Padre Celestial, que esta palabra haya vida en nuestra vida, mi Dios amado. Que podamos cumplir el cometido, Padre Celestial, de ser testigos tuyos, mi Dios amado, según como tú quieres, mi Dios amado. Ayúdanos a disponernos en tus manos y en tu obra, Padre Celestial, para llevar a cabo y eficazmente el cometido de ser testigo, de contarle a otro, Padre Celestial, las maravillas tuyas, mi Dios amado, lo que tú hiciste en la antigüedad, lo que tú hiciste en el presente y también lo que tú hiciste y has hecho en nosotros y por nosotros. Ayúdanos a ser testigos, mi Dios amado, a no menguar, mi Dios amado, en esa tarea de ser testigos capaces. Pero solamente, mi Dios amado, podemos ser testigos capaces si tú nos llenas con tus dones, Padre Celestial, nos llenas con tu presencia, mi Dios amado. Padre Celestial, ayúdanos a buscar más de ti. Gracias te damos, mi Dios amado, porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, mi Dios amado. Pero necesitamos esa llenura, mi Dios amado. Necesitamos ese problema, mi Dios amado, que necesitamos de ti, mi Dios amado, para llevar este cometido, Padre Celestial, y no ser como unos símbolos que resuenan simplemente, sino que cada palabra, cuando testifiquemos de tu maravilla, mi Dios amado, pueda salir con poder, con autoridad, con unción, con gracia, mi Dios amado. Pero también en claro, mi Dios amado, que a pesar de eso, Padre Celestial, van a haber algunos que van a quedar atónitos y van a quedar impresionados y van a creer a tu mensaje. Otros van a quedar impresionados y atónitos, pero no van a hacer nada. Y otros simplemente se van a burlar, mi Dios amado. Nuestro deber, Padre Celestial, no es dar crecimiento, ese es tuyo, ese es tu trabajo, mi Señor. Pero nuestro trabajo es sembrar y regar, mi Dios amado. Ayúdenos a ser buenos testigos tuyos, mi Dios eterno, por amor y misericordia. Te lo rogamos y te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.